Gracias a todos ustedes, compañeros de la Facultad de Jurisprudencia y del curso de obligaciones. Bueno, retomando los temas correspondientes, hablamos ahora de lo que viene siendo el caso fortuito o bien la fuerza mayor. Atendiendo, recordando que el caso fortuito o la fuerza mayor, pues básicamente son aquellas situaciones en las cuales, por razones ajenas a la voluntad de los contratantes, no puede llevarse a cabo el cumplimiento de las cláusulas de las convenciones que están establecidas dentro del contrato o bien del negocio jurídico. Recordemos que el caso fortuito y la fuerza mayor, tratándose de la fuerza mayor, son aquellos acontecimientos que, dependiendo a veces de la actividad del hombre o por causas imputables al hombre, hacen imposible del cumplimiento del contrato. Por otro caso, la fuerza mayor también se hace imposible el cumplimiento del contrato, pero solamente desde el punto de vista por acontecimientos o por situaciones que sean acreditables a la naturaleza. Bajo estos supuestos, pues obviamente se establece el principio que a lo imposible nadie está obligado. Bajo estas situaciones analizamos el caso fortuito y la fuerza mayor. Sin embargo, encontramos que dentro de los contratos, pues puede haber excepciones, tanto para el caso fortuito como la fuerza mayor. En algunos de ellos, cuando los contratantes o el contratante haya dado causa o motivo para que se pudiera llevar a cabo, para que en algún momento dado se diera ese caso fortuito o fuerza mayor. También encontramos cuando las partes expresamente así lo aceptan dentro del contrato o así lo pactan dentro del contrato. Y la última hipótesis respecto al caso fortuito es que en el caso que el comodatario responda cuando la causa haya sido estimada a celebrarse en el contrato, pudiendo haberla salvado y emplear en el bien propio, hubiere preferido conservar este. Bajo estas tres situaciones, bajo estos tres supuestos, pues vamos a encontrar que las partes se hacen responsables en el caso fortuito, primeramente, como lo habíamos mencionado, cuando los contratantes hayan dado parte; segundo, cuando lo hayan establecido expresamente; y tercero, en el caso del comodatario. Ahora, en cuanto a estas situaciones que tocan al caso fortuito y que tocan a la fuerza mayor, repito, lo hacen imposible de cumplimiento. Sin embargo, existe otra situación cuando hablamos de obligaciones que son sujetas a condición o las obligaciones de tipo condicional. Manifiesta propiamente el artículo 1343 del Código Civil Federal lo siguiente: cuando la cosa se pierde o deteriora sin culpa del deudor, la pérdida o menoscabo es por cuenta del acreedor. Luego, cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva y esta pendiente se perdiere, deteriorare o bien mejorare la cosa que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes. Entre ellas, ¿cuáles? Cuando se refiere al caso fortuito, pues supone que la cosa se pierde o deteriora sin culpa del deudor. En consecuencia, se viene a confirmar el principio que también en las obligaciones condicionales la cosa perece para el acreedor, en virtud de la venta sujeta a condición suspensiva, como el comprador es el acreedor, aun cuando todavía no sea el dueño. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pongamos que el contrato está sujeto a una condición de tipo suspensiva. Bajo esta condición de tipo suspensiva, se pierde por caso fortuito, por fuerza mayor. La cosa perece, obviamente, para lo que viene siendo el vendedor, pero la cosa también perece para lo que viene siendo el comprador o el adquiriente del bien del cual nosotros estamos hablando. Hagamos referencia al artículo 1948 del Código Civil Federal, que dispone que para los casos de obligaciones sujetas a condición suspensiva, que la obligación se extinguirá cuando la cosa se pierda sin culpa del deudor. Es decir, en último caso ya no tiene la obligación de entregar la cosa objeto del bien, puesto que el bien, el objeto, que es materia del contrato, se encuentra extinto. Y en el precepto dice: cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva y esté pendiente esta se perdió, se deteriorara o bien se mejorara la cosa que fue objeto del contrato, se observan las disposiciones siguientes. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. Y pues se estatuye que la extinción de la deuda no solo comprende la relativa a la entrega, pues en efecto no se necesita declararlo conforme a la ley, ya que se imponen de la naturaleza misma de las cosas. Ahora, ¿qué entendemos por pérdida de la cosa? Primeramente, podemos ver dos situaciones. Perece la cosa cuando queda o está fuera del comercio. Y segundo, desapareciendo de modo que no tenga noticias de ella, aunque se tenga alguna, la cosa ya no se pueda recobrar.
Bajo estos supuestos, pues estaríamos hablando de la pérdida de la cosa, atendiendo obviamente a lo que nos menciona el maestro Rojina Villegas en su obra, en la página 405 del texto que ustedes pues ya conocen. Bien, ahora vamos a hablar de la subrogación. Subrogación es una forma de transmitir las obligaciones por cambio del acreedor que se opera por ministerio de ley en los casos en que un tercero paga al acreedor cuando tiene el interés jurídico en el cumplimiento de la deuda, o bien cuando por un convenio entre el acreedor y un tercero, aquel transmite a este por virtud de un pago que recibe todos los derechos que tiene contra el deudor. De esta manera se distinguen dos formas de subrogación: la subrogación legal y la subrogación convencional. ¿Qué es la subrogación legal? Podemos decir que de igual manera es una forma de transmisión de obligaciones que opera por ministerio de ley cuando un tercero que tiene interés jurídico en el cumplimiento de la deuda paga al acreedor sustituyéndose de pleno derecho en sus acciones, facultades y privilegios. En consecuencia, esta subrogación legal es un acto jurídico unilateral que solo implica la manifestación de voluntad del tercero con el fin de sustituirse en los derechos del acreedor. No hay en esta operación jurídica un contrato o un acto jurídico bilateral, ya que el tercero no requiere ni del consentimiento del acreedor ni del deudor. Basta con que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación para efectuar que el pago reemplace al acreedor, aún contra la voluntad de este. Y la subrogación convencional, que de igual manera es una forma de transmisión de las obligaciones por acuerdo celebrado entre el acreedor y un tercero, por virtud del cual éste adquiere aquel mediante un pago que le hace las acciones y privilegios existentes contra el deudor. En este caso, la subrogación convencional implica un acto jurídico bilateral, un contrato entre el acreedor y el tercero para la transmisión de esta obligación. En la subrogación convencional hay dos formas: la que es la consentida por el acreedor y la que es consentida por el deudor. Vamos a la que viene siendo consentida por el acreedor. En virtud del contrato entre el acreedor y el tercero, se opera por la transmisión del crédito, y en la definición pues únicamente se comprende esta en virtud del código vigente, al tratar de que la subrogación por ministerio de ley comprende la tradicionalmente reconocida en Francia en el Código Civil Napoleónico. Ahora, la subrogación convencional consentida por el deudor se opera por transmisión del crédito debido a un acuerdo entre el deudor y el tercero para que aquel pague con dinero que le entregue el último, siempre y cuando se haga constar en forma auténtica en el documento correspondiente al efectuarse el pago, que éste verificó con el dinero del tercero entregado para ese efecto. Existe una subrogación consentida por el deudor más que un acto jurídico bilateral por un acuerdo entre el tercero y el deudor, un reconocimiento que hace la ley para que de pleno derecho se transmita el crédito al tercero independientemente de la voluntad del acreedor. ¿En qué casos tiene lugar la subrogación legal? Bueno, podemos mencionar que son 4 casos: cuando es el acreedor que paga a otro acreedor preferente; 2, cuando un heredero paga con sus bienes propios una deuda de la herencia; 3, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario entre la adquisición; y 4, cuando el que paga es deudor solidario, mancomunado o de obligación indivisible, o bien constituido como garantía personal o real para el cumplimiento de la deuda. Continuamos ahora con la evicción, que la evicción viene del latín vincere, que significa ser vencido en juicio, ser derrotado en juicio. Se nos da una definición, o se nos da el caso en el cual la evicción, cuando el que adquiere una cosa es privado en todo o en parte de ella por sentencia ejecutoriada en razón de un derecho de tercero anterior a la adquisición, y la evicción se presenta cuando el enajenante dispone de una cosa que no es suya o que solo parcialmente le va a pertenecer. Todo caso de evicción supone la enajenación de una cosa ajena o perteneciente en parte al enajenante, o bien de la cosa sobre la cual se tiene un derecho de copropiedad, es decir, una parte proporcional, o que se encuentra grabada con algún derecho real o embargo y se oculta este gravamen. Y pues las partes, en este caso el vendedor, tendrá que responder de esta enajenación, de esta, llamémosle así, de este derecho adquirido anterior a la venta, y el vendedor tendrá que responder aunque expresamente no se haya pactado en el contrato. Sin embargo, los contratantes podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación por parte del vendedor. Elementos, como ya tomamos de la definición: primero, se presenten obligaciones de dar tratativas de dominio; requiere que el adquiriente sea privado total o parcialmente de la cosa enajenada; que esta privación se deba a una sentencia ejecutoriada y que en la misma se reconozca el derecho anterior a la adquisición. Además de la evicción, pues hay un cierto efecto. ¿El efecto cuál es? El saneamiento, que como mencionamos se
se menciona o se dice, de nuevo obviamente, que evicción viene del latín vincere, que significa ser vencido en el juicio. Se conserva esta educación para considerar que siempre que el adquiriente sea vencido en juicio en razón de un derecho de tercero anterior a la adquisición, el enajenante debe de responder indemnizando al adquiriente con el valor de la cosa, los gastos del contrato, los del juicio de la evicción y con el pago de mejoras útiles y necesarias. Si en el caso particular procede en mala fe, además de estas indemnizaciones debe pagar a elección del adquiriente el precio que tuvo la cosa en el momento de la enajenación o en el momento en que sufra la evicción, porque la cosa puede tener mayor valor cuando se dicta la sentencia que causa ejecutoria, así como el de los daños y perjuicios. Además del enajenante debe pagar las mejoras voluntarias o de mero placer que hubiere hecho el adquiriente de la cosa. Ahora, también encontramos otra situación. Además de la evicción, vamos a ver por ahí que la cosa que ha sido adquirida, que la cosa que en algún momento dado pues se establece o se responde a la evicción, si así se hubiere convenido, si conociendo el adquiriente el derecho que entabla la evicción lo hubiere ocultado dolosamente al que enajena, si la evicción procede de una causa posterior al acto de la enajenación no imputable al que enajena, si el adquiriente no cumple con lo previsto en el artículo 2124, si el adquiriente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros y si la evicción tuvo lugar por culpa del adquiriente. Luego se menciona, no responderá el enajenante a la evicción cuando el derecho de tercero sea posterior a la adquisición, no imputable al que enajena o cuando no tenga el derecho del que adquiera, ya sea adquirido o posterior, también cuando el uso de la evicción haya tenido por culpa el adquiriente y cuando el adquiriente luego sea emplazado denuncia un pleito de evicción al enajenante, que éste tampoco responderá de la evicción, es decir, que hace del conocimiento. Cuando el adquiriente procede en mala fe, y esto ocurre cuando conoce el derecho del tercero y lo oculta dolosamente al enajenante, y cuando el adquiriente celebra una transacción con el tercero, compromete en árbitros o negocios sin consentimiento del que enajenó, tampoco habrá responsabilidad de la llamada evicción. Continuamos ahora con la acción en fraude de acreedores, también conocida como la acción pauliana. Podemos mencionar propiamente que la acción pauliana es cuando, el fraude de acreedores, cuando el deudor ejecuta un acto en fraude de acreedores, cuando lleva a cabo una enajenación o renuncia de derechos que provoca o aumenta su insolvencia y que por consiguiente perjudica al acreedor. En estas condiciones se tiene el derecho de pedir la nulidad del acto ejecutado por el deudor que originó su insolvencia y lo perjudica tradicionalmente. Se conoce esta acción, la acción en fraude de acreedores, como acción pauliana. ¿Qué elementos tiene la acción pauliana? Bueno, podemos mencionar que tiene varios elementos. El primero de ellos es que el deudor lleva a cabo una enajenación o renuncia de derechos. El segundo, que al ejecutar el acto dispositivo provoque o agrave su insolvencia. Tercero, que el acto dispositivo perjudica al acreedor. Cuarto, que el requisito supone que el acto dispositivo sea posterior al crédito o créditos que se consideren perjudicados. Y quinto, si el acto dispositivo es oneroso, es menester que haya mala fe en el deudor y en el tercero. ¿Qué más podemos mencionar en la acción pauliana? ¿Quiénes pueden ser demandados en la acción pauliana? Pues lógicamente se le puede demandar, debe entablarse obviamente en contra del adquiriente, independientemente de que el adquiriente debe ser forzosamente demandado, ya que de otra manera no se le podía privar de los bienes adquiridos. También es un requisito que a efecto de no violar la garantía se le demande al deudor. Obviamente existe una presunción de fraudulencia y la ley admite dos en el caso de la acción pauliana. Primeramente, se presumen como fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores. Y la segunda, la que reconoce en el cual es anulable todo acto o contrato celebrado a los 30 días anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso y que tuviera por objeto dar un crédito ya existente a una preferencia que no se tiene. ¿Cuáles son los efectos de la acción pauliana? Bueno, pues es que revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiera habido una enajenación, es decir, una venta de propiedades, estas se le devuelven porque el que las adquirió de mala fe con todos sus frutos. Bueno, eso es lo que podemos mencionar respecto de la acción pauliana o el acto en fraude de acreedor. Vamos ahora con lo que viene siendo el derecho de retención, que es otra de las instituciones protectoras del acreedor. Vamos a ser muy concretos en lo que viene siendo el derecho de retención.
simplemente es un recurso creado por la ley para garantizar al acreedor de un posible incumplimiento de las obligaciones por parte de su deudor, conservando determinadas cosas que obran en su poder y que están relacionadas con dichas obligaciones. El derecho de retención se puede intentar o lo podemos ver en varios casos. Primero, en favor del vendedor, que de acuerdo puede retener la cosa vendida si el comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago. En favor del mismo vendedor, que también está facultado para retener la cosa vendida, aunque haya conseguido un término para el pago si después de la venta se descubre que el comprador se halla en un estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corre inminentemente el riesgo de perder el precio a no ser que el comprador le dé fianza de pagar un plazo convenido. En favor del comprador, puede retener el precio cuando fuere perturbado en su posesión o derecho o tuviere justo temor de hacerlo, a no ser que el vendedor le asegure la posesión o le dé fianza, salvo sea el convenio en contrario. La siguiente, en favor de cualesquiera de los permutantes referentes a la compraventa, toda vez que el permutante no está obligado a entregar cosa que se obligó a dar en cambio, salvo pacto en contrario si no recibe la otra, y tampoco estará obligado a entregar, y por consiguiente podrá retener la cosa si después de la permuta se descubre que la cosa se debe entregar al otro permutante, no es de su pertenencia, de suerte que el primero corre el inminentemente riesgo de sufrir la evicción. En favor del arrendador, para depositar judicialmente el saldo que hubiera a favor del arrendatario al terminar el arrendamiento, en caso de que se tuviera que ejercitar algún derecho en contra de este último. Otro caso es en favor del mandatario, que podrá retener la prenda de las cosas que son objetos del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y el reembolso que tiene derecho. En favor del constructor, en cualquier mueble puede retenerla mientras no se le pague el trabajo en la inteligencia de que su crédito será cubierto preferentemente por el precio de dicha obra. En favor del portador, que tiene un derecho preferente para pagarse el crédito por fletes con el precio de los efectos transportados si se encuentra en su poder, razón por la cual lógicamente debe de tener el derecho a retención sobre los mismos efectos. Y en favor de los dueños de los hoteles y casas de huéspedes, para retener el equipaje de los pasajeros a efecto de que responda preferentemente por el importe del hospedaje. ¿En qué casos se puede negar el derecho de retención? No se puede retener la cosa aun cuando al pedírsela al depositante no le haya pagado el importe de los gastos hechos en la conservación del depósito y el de los perjuicios por el que los haya sufrido. A efecto, dice el artículo que el depositario no puede retener la cosa aun cuando al pedírsela no haya recibido el importe de las expensas que podría en este caso recibir si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito, y tampoco puede retener la cosa como prenda que garantice otro crédito que tenga contra el depositante. En el comodato tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de que por las expensas o por cualquier otra causa le debe el dueño. Y bueno, ¿cuál es la naturaleza de este derecho de retención? Se dice que se reputa como un verdadero derecho personal que se distingue de los privilegios y del derecho real. Segundo, que el derecho de retención se caracteriza como un derecho personal, pero de fisonomía especial por el hecho de ser oponible a terceros. Tercero, el derecho de retención es un derecho real. Y bueno, pues con esto concluimos propiamente de manera breve lo que es el derecho de retención. Vamos ahora con el tema de transmisión de las obligaciones, las cuales pues hablamos que son tres: cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, y esta definición caracteriza la transmisión moderna de las obligaciones por un cambio en el sujeto activo o acreedor. En cuanto al derecho romano, no se conocía la cesión de derechos dada la naturaleza estrictamente personal de la obligación, refiriendo siempre a sujetos individualmente determinados, puesto que no era posible operar una transmisión de la relación jurídica por cambio de sujeto activo subsistiendo el mismo vínculo jurídico. El derecho romano admitió por otra situación lo que venía siendo el cambio del acreedor en la novación subjetiva, pero necesariamente traía consigo la extinción de la obligación para poder generar una nueva. No se llega a permitir, a pesar del cambio en el acreedor, que subsistiera la obligación, de tal suerte que pudiera hablarse propiamente de una transmisión de la obligación misma. Ahora, ¿qué derechos pueden ser objeto de cesión? Primeramente, podemos decir que los derechos de crédito pueden ser objeto de una cesión, pues solo deben exceptuarse aquellos que por su naturaleza misma van unidos en forma indisoluble a la persona del acreedor, a la ley prohíba expresamente la transmisión. El artículo 2030 del Código Civil Federal nos marca los límites de aquello que no pueden ser objeto de cesión. Primero, que la ley no los prohíba. Segundo, que no lo permita la naturaleza del derecho que deba ser objeto de la transferencia. Y tercero, que haya convenio entre las partes para que el crédito no pueda ser cedido.
Y bueno, analizamos la cesión moderna. En el caso particular, la cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente. Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal. Vamos a hablar un poquito de la cesión de títulos al orden del portador, que en el caso particular dice: en relación con esta materia, de lo ponido a las excepciones de que hemos venido hablando, el Código consagra una excepción a la regla enunciada cuando se trata de títulos a la orden o al portador. Por este motivo, dice el artículo 2035 Código Civil Federal, cuando no se resuelva o cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, a contrario censo, para esta clase de títulos, el endosatario no podrá suplir las excepciones oponibles al endosante, ni tampoco le serán opuestas al que adquiera un título al portador. Es decir, el código viene a confirmar que los documentos civiles al portador se caracterizan como títulos de crédito porque confieren derechos autónomos, de tal manera que el adquiriente de los mismos es inmune a las excepciones personales oponibles a los adquirientes anteriores o al beneficiario primitivo. El suscriptor del título al portador no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título o las que se deriven de su texto, las que tengan en contra el portador o por las que se presenten. ¿Qué formalidades hay en cuanto a la cesión? Pues podemos decir que no se requiere formalidades para su validez, simplemente hacer constar en documento privado que firmen el cedente y el cesionario ante dos testigos. ¿Qué efectos o cuáles son los diversos efectos de la cesión de créditos? Primeramente, los efectos entre las partes que se cumplen del contrato mismo, de la cesión de las formalidades que ya hemos venido mencionando. Los efectos respecto al deudor quedan consumados por la notificación de la cesión misma y en los términos que acabamos de precisar. Y finalmente, los efectos en cuanto a terceros en general determinan que el artículo 2034 del Código Civil Federal, en los siguientes términos: la cesión de créditos que no sean a la orden o al portador no produce efecto contra tercero, sino desde su fecha en que debe obtenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes. 1. Se tiene por objeto un crédito que debe inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad. 2. Si se hace en escritura pública, desde la fecha del otorgamiento. Y 3. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscribe en el registro público, desde la muerte de cualquiera de los que firmaron o de la fecha en que se entrega un funcionario público por razón de su. Ahora, con la cesión de deudas en el caso particular, menciona Rojina Villegas: la cesión de deudas es una institución de derecho moderno, implica una forma de transferencia de obligación por cambio del deudor, pero sin alterar la relación jurídica la cual continúa subsistente con el principio. Se distingue de la novación en que ésta implica una forma de extinción de las obligaciones, en tanto que la cesión de deudas solo constituye una manera de transmisión de las mismas. Podemos también definir la cesión de deudas, que es un contrato entre el deudor y el asuntor, que es un tercero que asume la deuda que es carácter ajena, por virtud del cual éste acepta hacerse cargo de una obligación primero y cuyo contrato es admitido expreso tácitamente por el acreedor. También se da la posibilidad de que en la cesión de deuda se lleve a cabo mediante un contrato celebrado entre el deudor y el asuntor y el acreedor, a efecto de que el primero sea sustituido por el segundo, liberándose de la obligación, la cual será asumida por el nuevo deudor con el consentimiento del acreedor. Recordemos una cosa: para poder considerar que opere la cesión de deudas, si bien obviamente se cede a un tercero o a un nuevo solvens, a un nuevo deudor, debemos de considerar un aspecto importante, lo que viene siendo la aceptación por parte del acreedor respecto a esta cesión de deudas. De hecho, debemos de considerar que la cesión de deudas no puede operar si no contamos obviamente con el consentimiento del acreedor. En cuanto al derecho romano, no se llegó a considerar la cesión de deudas, y algunos tratatistas pretendieron en algún momento dado que en ciertas instituciones o principios de la cesión de deudas, pero por unanimidad de todos aquellos tratatistas de derecho romano, pues no la llegaron a considerar. Por lo que se refiere a la cesión de derechos, pues obviamente ya hemos dicho que esta llegó a admitirse prácticamente en los últimos tiempos del derecho romano a través del mandato en propia causa. Dice: el derecho romano consideraba compatible con la esencia de la obligación lo mismo la transmisión de créditos que la asunción de deudas. Por tanto, no podía darse ingreso a un nuevo deudor, sino renovando a la vez la deuda misma, o sea, mediante la innovación, es decir, generar una nueva deuda o la intención de innovar, la intención de generar una nueva deuda extinguiendo la anterior con nuevos sujetos. O sin delegación, el antiguo derecho alemán conocía la asunción de la deuda con el asentimiento del acreedor, que ese es un elemento actual de lo que nosotros vemos. Y si bien esta institución declina notablemente por todas las concesiones romanistas, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, vuelve a reclamar su pleno imperio, en particular por otra moderna jurisprudencia.
Asunción de deuda es el contrato por el cual un nuevo deudor asume una deuda en lugar del hasta entonces deudor, y el deudor anterior se libera, se subroga un nuevo deudor y la obligación sigue siendo la misma. En cuanto al derecho moderno, ¿qué podemos decir? Pues igualmente es una institución de derecho moderno que origina propiamente en la jurisprudencia y legislación alemanas. Y en el caso particular, el Código Civil alemán contempla una deuda puede ser asumida por un tercero por vía de contrato celebrado con el acreedor, de tal manera que el tercero entre lugar y puesto del precedente deudor. Cuando la asunción de la deuda ha sido objeto de un convenio celebrado por el tercero con el deudor, su eficacia depende de la aprobación del acreedor. Esta aprobación no puede intervenir sino cuando el deudor o el tercero han comunicado su asunción a la deuda del acreedor, y hasta la aprobación las partes pueden modificar o suprimir el contrato. Si la aprobación es rehusada, la asunción de la deuda se considera que no haya tenido lugar. Y en cuanto al código vigente, siguiendo la teoría del Código Civil alemán y la práctica que reconoce nuestra jurisprudencia, podemos decir que la cesión de deudas de igual manera es una forma de transmisión de obligaciones con alcance semejante que reglamenta en la cesión de créditos, solo que en aquella la transmisión se verifica por un cambio en el sujeto pasivo, en cuanto esta es por una sustitución del sujeto activo acreedor. Podemos decir así: para que haya una sustitución del deudor es necesario que el acreedor consiente expreso o tácitamente, y se presume que el acreedor consiente en sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como el pago de réditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo.